Empecemos con lo básico. Lo básico para la defensa, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, tiene tres líneas básicas. La primera, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que atacar es la línea de los derechos humanos. Como ustedes saben, el tema punitivo, ¿no? En materia de derechos humanos es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de derecho penal, cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, cuando hablamos de derecho disciplinario, de derecho fiscal, incluso de derecho laboral, estamos hablando de presunción de inocencia fiscal, estamos hablando del debido proceso legal que evidentemente está desarrollado en el ámbito penal y que este se aplica, ¿no? Y que en México nos ha costado mucho trabajo y a la autoridad le cuesta mucho trabajo entender que en México también se aplican estos principios de derecho penal a estas disciplinas jurídicas. Básicamente les estoy hablando de los principios garantistas del derecho penal, los cuales están contenidos, ¿no? Tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Constitución Política. Y de entrada, ¿no? La primera pregunta que yo le hago a los juristas en esta primera línea de defensa es que si conocen el bloque de constitucionalidad, si saben qué es el bloque de constitucionalidad y si saben qué es el parámetro de constitucionalidad. Yo les quiero decir que del 80%, 90% de los juristas, no estoy exagerando, yo creo que un 98% de los juristas no lo saben, no lo saben. No saben qué es lo que conforma el bloque, no saben cómo es que se opera el bloque de constitucionalidad, no saben lo que es el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, desde ahí estamos mal. Por lo tanto, ¿no? Primera línea, los derechos humanos. Segunda línea, la dogmática, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Muchos no saben, algunos sí, pero muchos no saben la teoría del delito en materia penal. Otros no saben, ¿no? También la dogmática disciplinaria. Otros no saben la dogmática administrativa. Entonces siempre la mayoría se va hasta el tercer punto de defensa, ¿no? Que es la parte del procedimiento. Lo que diga el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que diga la medida cautelar, lo que diga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, la parte, digamos, más visitada, ¿no? Más pisada por la mayoría de los juristas. Entonces, uno se da cuenta del nivel de jurista, de cómo argumenta cuando empieza a argumentar únicamente desde la ley secundaria. Entonces, vayamos a la primera línea, que es la que me interesa, porque nuestro curso, pues evidentemente se refiere a la obtención lícita probatoria, ¿verdad? La obtención lícita probatoria. Voy a compartir pantalla y me voy a ir de entrada, ¿no? A la Constitución, porque bueno, pues ustedes saben, ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Alguien que me diga si se ve? Sí, ¿verdad? Sí se ve, doctora. Gracias, gracias. Entonces, bueno, pues todo jurista, todo defensor, todo operador del derecho punitivo, pues evidentemente debe tener conocimiento de la Constitución. Entonces, nosotros empezaremos con este artículo 20 constitucional, fracción 9, ¿no? Y fracción quinta, que son básicamente uno de los principios más importantes en materia probatoria, ¿verdad? Que señala la Constitución. Y bueno, los principios generales, en el inciso A del 20, fracción 9, observen ustedes, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la autoridad que investiga, cualquiera que sea, desde las fiscalías, desde la autoridad investigadora en materia disciplinaria, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia fiscal, desde la Unidad de Inteligencia Financiera en materia administrativa sancionadora, todas esas autoridades que pueden castigar a una persona
o que pueden cambiar la situación jurídica de una persona en cuanto a sus derechos, en cuanto a su libertad, en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus cuentas bancarias, en cuanto a sus posesiones, tienen la obligación de obtener la prueba sin violar derechos humanos. Esa es nuestra primer premisa, fíjense ustedes. Evidentemente, ¿no? La propia Constitución, aquí en la fracción quinta, miren yo cómo lo tengo aquí trabajado, ¿no? La propia Constitución en la fracción quinta te señala que la carga de la prueba la tiene la autoridad. O sea, a ver, aquí no hay reversión de la carga de la prueba. Aquí la carga de la prueba tiene que demostrar, ¿no? La formulación de la imputación de un delito, de una falta administrativa, de un crédito fiscal, de un hecho ilícito que amerite bloquear una cuenta bancaria, lo tiene que demostrar la autoridad. O sea, aquí nada de que yo tengo que demostrar, ¿no? De que yo tengo que demostrar que mis bienes son lícitos en materia civil, en extinción de dominio. Bueno, pues vamos a ir viendo todos esos elementos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos las dos premisas importantes. Nuestras dos premisas importantes, bueno, pues evidentemente son estas, ¿no? Ok, déjenme regresar mis láminas. Evidentemente son estas. Repito, número uno, toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que exista un resultado material, no importa que haya defraudado al fisco, no importa que haya cometido un hecho de corrupción. Un segundo. Que haya cometido un hecho de corrupción. No importa que su cuenta bancaria tenga capital ilícito, la carga de la prueba la tiene la autoridad. La autoridad tiene que demostrar. Entonces, violación de derechos humanos, prueba nula, no puede hacerse valer en ningún procedimiento para emitir una resolución que pueda afectar al justiciable. Y punto número dos, la carga de la prueba la tiene evidentemente la autoridad. Entonces, bueno, el bloque de constitucionalidad, empecemos por ahí, con nuestra primera línea de defensa. El bloque de constitucionalidad, fíjense ustedes, es el círculo azul. El azul, en segundo lugar, más claro, porque tenemos un azul más clarito, es el círculo más grande que ustedes observan. Ese es el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos, ¿no? Que se tienen que observar y que se tienen que operar para la obtención lícita de la prueba, no solamente son desde la Constitución, sino también, como ustedes lo observan, desde los tratados internacionales, es decir, el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, evidentemente, las opiniones consultivas, por supuesto, los protocolos relativos a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, la pregunta que yo les hacía en un inicio es, ¿sabe usted de qué se conforma el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos? Usted dirá sí, de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, de los tratados internacionales, ¿no? De los cuales el Estado mexicano sea parte y además, ¿verdad? Que haya firmado Convención Americana y sus protocolos y del Sistema Universal y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las cuales estas tres, que ustedes observan en este círculo, escúchenme bien, son de observancia obligatoria para todas las autoridades mexicanas. Así lo voy a decir. Y no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, de todos aquellos países que formen parte del sistema interamericano. Y aquí la pregunta básica es, doctora Padilla, ¿y entonces cómo los voy a operar? ¿Qué derecho humano opero, no? Si mi constitución me dice que la prisión preventiva oficiosa pues ahí pues, se puede restringir un derecho humano de forma automática, pero la Convención Americana de Derechos Humanos en el 7.2 me dice que no,
que no se puede restringir un derecho humano de forma automática, igual en el artículo 30 de la Convención Americana. Y además, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Jenkins contra Argentina, nos señala que la prisión preventiva es excepcional y hay una jurisprudencia ya de la Corte Interamericana que son los casos García Rodríguez contra México y Sonpanxle Tecpile contra México, que nos dicen que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte. ¿Cómo lo va a operar, doctora Padilla? Muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, en medio de esos tres círculos, tenemos el más clarito, que es el principio pro persona. El principio pro persona es el instrumento metodológico que nos va a servir para determinar cuál de estas tres voy a aplicar. Y es muy sencillo. Si la Convención Americana protege más al sujeto que la Constitución, bueno, pues entonces yo, autoridad, tengo la obligación de aplicar específicamente la Convención Americana porque protege más al sujeto. Fundamento constitucional, artículo primero constitucional, párrafo segundo, la cláusula de interpretación conforme, la que dice, literal, los derechos humanos contenidos en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y se utilizará el principio pro persona, ¿no? De acuerdo al principio pro persona. Entonces, ahí lo tenemos en la Constitución. Yo no sé por qué a los jueces de control y a las autoridades administrativas y a las fiscalías les cuesta mucho trabajo, ¿no? Realizar esto que yo les estoy diciendo, si esto es obligatorio en términos del artículo primero constitucional y en términos del artículo 133 de nuestra propia Constitución. Al igual, sí, las sentencias de la Corte Interamericana, que ustedes saben que eso conforma la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria para las autoridades administrativas, sí hay una jurisprudencia que protege más que la propia Convención Americana y que protege más que la Constitución mexicana o de cualquier país, pues se tendrá que aplicar la jurisprudencia de la Corte. La Corte es muy clara en el caso García Rodríguez contra México y ha señalado que la última intérprete en materia de derechos humanos no es la Corte mexicana. La última intérprete en materia de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, ustedes observan, ¿no? Que la jurisprudencia de la Corte mexicana, que está al lado izquierdo de su pantalla, viéndolo ustedes de frente en la parte de arriba, ya en un círculo con un color más azul más fuerte, pues no forma parte del bloque. La jurisprudencia mexicana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está invitada a la fiesta, muchachos. No forma parte del bloque. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, no podemos decir qué es lo que diga la Corte. No podemos decir que porque el artículo 94 constitucional, párrafo 11º, ¿no? Que esos son los argumentos que la fiscalía, ¿no? Cuando yo solicito revisiones de medida cautelar para aplicar el caso García Rodríguez contra México a un asunto, ¿no? Donde mis clientes alguna vez estuvieron privados de la libertad. Entonces yo le digo, a ver, su señoría, no, o sea, la jurisprudencia que el Ministerio Público invoca, que por lo general es la 2006-224, ¿no? Fíjense, esta jurisprudencia, chequen, que está aquí en este circulito que yo les digo, está afuera, señala que cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se tendrá que estar a lo que diga la Constitución. A ver, no, esa jurisprudencia es antisistémica, va en contra del bloque y evidentemente no se debe aplicar. Si tienen dudas aquí, por favor, adelante, me pueden preguntar. La pregunta que siempre me hacen en este rubro es, pues es que doctora Padilla, pues ¿qué hacemos con el 94 constitucional, párrafo 11º, que dice que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria
¿Y qué hacemos con el 217 de la ley de amparo, de la ley de amparo párrafo primero, que nos dice que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para todas las autoridades mexicanas, para todos los jueces por debajo de la Corte? ¿Y qué hacemos con la jurisprudencia de la misma Corte Mexicana del Pleno 2848, que me señala, ¿no?, que los jueces no pueden hacer un control de convencionalidad ni de constitucionalidad ex oficio sobre la jurisprudencia de la Corte? Bueno, pues esa jurisprudencia la vamos a inaplicar. Inaplicar no quiere decir que la estemos inobservando. La propia Corte Mexicana lo ha dicho. Miren ustedes, les voy a dar, de verdad, les voy a dar un mega regalo que yo creo que si ustedes conocen esta jurisprudencia de la propia Corte Mexicana, déjenme ver aquí que tengo aquí varios videos, pero bueno, aquí de la propia Corte Mexicana, ¿no? En donde la propia Corte nos está señalando, muchachos, la propia Corte nos está señalando, déjenme encontrarla, por aquí la tengo, que un juez puede incluso inaplicar una jurisprudencia y no quiere decir de ninguna manera que la esté inobservando. A ver, déjenme ver. Ay, no, es que estoy aquí con tanta cosa, que tengo tanta cosa, pero créanme, es importantísimo, ¿no? Que nosotros observemos este punto, porque ustedes, ¿no? Si tienen, aquí está, miren, esta 2027-495, fíjense, es una jurisprudencia del Pleno, ya se dieron cuenta, es una jurisprudencia del Pleno de la Corte, todos, que esta jurisprudencia además es común, ¿no? Y el título puede ser engañoso, ¿no? El rubro de esta jurisprudencia puede ser engañoso. Es de la 11ª época, ni siquiera es de la 8ª, de la 9ª, de la 10ª, no. Es de la 11ª época, de las nuevas. Y fíjense lo que dice, ¿no? Jurisprudencia de la Corte, los tribunales colegiados de circuito y los demás órganos jurisdiccionales sujetos a observarla no pueden desatenderla, aun cuando estimen que fue indebidamente compilada y por tanto apartarse de su aplicación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dos tribunales colegiados de circuito, uno de ellos no observa, no aplica la ¿cómo se dice? No aplica la jurisprudencia de la Corte porque dice que fue indebidamente compilada, y otro tribunal dice, sí, yo sí la aplico porque sigue siendo obligatoria, aunque no haya sido debidamente compilada. Entonces, bueno, ¿qué resolvió la Corte, no? Fíjense lo que resolvió. Dice, justificación, ya estoy en el tema morado, ¿no? La jurisprudencia como fuente formal del derecho resulta de observancia obligatoria cuando se integra a partir de los métodos que la ley reconoce al respecto, es decir, reiteración, contradicción de criterios, jurisprudencia por razones y sistema de precedentes. Y vincula a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía a su aplicación obligatoria a partir de su vigencia y cuando se materializa con su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Fíjense, asimismo, la jurisprudencia no pierde su obligatoriedad. Bueno, fíjense, vámonos al sin embargo, que eso es lo que me interesa. Sin embargo, estoy aquí, sin embargo, resulta válido que un tribunal colegiado de circuito, a través de un ejercicio de distinción, o sea, te está diciendo, a ver, colegiados, ustedes pueden hacer ejercicios de distinción, pueden determinar, ¿no? Si en un caso en concreto aplico una jurisprudencia y en otro caso en concreto esa jurisprudencia no me sirve y aplico otra, ¿no? Dice. Entonces, resulta válido que un tribunal colegiado de circuito, a través de un ejercicio de distinción, determine que el criterio jurisprudencial, ¿ya vieron? O precedente que en principio resulta obligatorio, no es aplicable. Ahí está, miren ustedes. No es aplicable al caso futuro, porque son hechos distintivos y argumentos suficientes que permiten adoptar otro criterio, ¿no? Para el caso en concreto. Y entonces dice la propia Corte,
el hecho de que tú hagas eso, tribunal colegiado, el que no apliques una jurisprudencia, el que inapliques una jurisprudencia, no quiere decir que estás desconociendo la fuerza vinculatoria, ni tampoco estás desconociendo el método de integración. ¿Ya se dieron cuenta cómo está? Entonces, repito, es la jurisprudencia 20-27-495, que esto, evidentemente, a todos aquellos que litigan, ¿no? Por supuesto, les va a servir bastante, porque se van a dar cuenta que la fiscalía les va a querer invocar una jurisprudencia, la fiscalía les va a querer cambiar el discurso, y lejos de este bloque de constitucionalidad que nosotros estamos viendo y analizando, va a querer meter en ese círculo grandote la jurisprudencia de la Corte. Entonces, el argumento del defensor siempre tendrá que ser que la jurisprudencia de la Corte no forma parte del bloque de constitucionalidad y que de acuerdo a la jurisprudencia que acabamos de señalar, la jurisprudencia de la Corte se puede o no aplicar porque no forma parte del caso en concreto. Y actualmente hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que determina otra cosa distinta a lo que dice la Corte. ¿Sí me van siguiendo? Insisto, si tienen dudas o quieren que lo deje mucho más claro, entonces, por favor, váyanme diciendo, ¿correcto? Y tenemos también el soft law internacional, por ejemplo, ¿no? Las reglas de Johannesburgo, que se refieren a la seguridad nacional. Ya saben, la unidad de inteligencia financiera, el argumento que siempre saca, ¿no? Y nunca motiva y fundamenta. Siempre dice, es que por seguridad nacional, la cuenta bancaria por seguridad nacional, no le puedo permitir el expediente por seguridad nacional. No, espérate tantito. También tenemos normas blandas de soft law, ¿no? Soft law internacional, como las reglas de Johannesburgo, los principios de Johannesburgo. Ahí los encuentran ustedes en internet sin ningún problema. Y te dicen que el hecho de que exista seguridad nacional no implica que vas a desconocer el bloque. Fíjate nada más. Es que es lo que le falta al jurista. ¿Ya se dieron cuenta? Conocimiento fino. Pues si yo nada más estoy estudiando lo que me diga el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional, dices, no, bueno, yo los escucho y digo, Dios santos, este trae un nivel de 0 en el derecho. Este es conocimiento fino. Y ustedes se dan cuenta en la parte derecha de su pantalla, pues tenemos las leyes secundarias. Las leyes secundarias no forman parte del bloque. Las leyes secundarias tienen al contrario que atender al bloque. Toda norma, al igual que toda jurisprudencia de la Corte Mexicana, tienen que atender al bloque. El profesor Balbín, tuve clase en la mañana hoy con uno de los mejores administrativistas que yo conozco, evidentemente argentino. Él hacía una crítica, ¿no? Y decía, pues es que las cortes hacen ley, las cortes quieren hacer políticas públicas. No, 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 a ver, las cortes de nuestros países nada más van a interpretar la norma y la van a interpretar con base en este bloque. O sea, ¿esto qué quiere decir? Muy sencillo, muy sencillo. No pueden salirse de ese círculo. Si te sales de ese círculo que ustedes están observando del grande, entonces estás violando derechos humanos. La norma viola derechos humanos y para eso está, mis amigos, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Para eso está. Y evidentemente el soft law administrativo, los reglamentos, ¿no? ¿Cuántas veces, insisto, ahorita tengo un asunto de un presidente municipal al cual le están imputando un delito cometido por hechos de corrupción y las pruebas están basadas en actos administrativos. Fíjense cómo está. ¿Qué es un acto administrativo sencillo? Un acto de autoridad administrativa, algo emitido por la autoridad administrativa dentro de su potestad competencial, facultativa y de atribuciones, ¿no? Y obligaciones. Entonces, si yo sé el bloque, entonces también sé que la autoridad administrativa mediante la cual la fiscalía está imputando un hecho de corrupción a mi cliente, ¿no? Esa autoridad administrativa, al emitir el acto administrativo, lo que tú quieras, auditoría,
investigación, peritaje, lo que tú quieras. Es una autoridad administrativa y tampoco se puede salir de ese círculo. ¿Sí me van siguiendo? También tiene que observar ese círculo. Entonces, concluimos con esta lámina. El bloque de constitucionalidad es el ramo duro de derechos humanos en el cual todas las normas jurídicas, o sea, a ver, cuando digo todas, es todas, ¿eh? Es todas. Reglamentos, circulares, códigos de conducta, códigos de ética, reglamentos internos, leyes secundarias, códigos nacionales, códigos federales, leyes nacionales, o sea, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, o sea, todas esas tienen que atender al bloque. No hay más, o sea, no hay más. Así de sencilla está la vida. En serio, ¿eh? Así de sencilla está la vida. O sea, no te puedes inventar normas, lo que hizo el Congreso hace 2, 3 días, ¿no? De aprobar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues, o sea, eso evidentemente no pasa en la Corte Interamericana, ¿no? No pasaría. Evidentemente, con algunos juzgadores, ahí es donde me preocupa a mí la reforma al Poder Judicial Federal, pues evidente algunos juzgadores en amparo lo tiran, ¿no? La Corte declara inconstitucional esa norma. Entonces, imagínense para dónde vamos y el peligro, ¿no? Que se tiene. Pero de entrada, aunque los jueces, que yo quiero decir que no estoy de acuerdo, aunque los jueces sean por elección popular, no estoy de acuerdo, insisto, tienen que observar esto. Si no lo observamos, entonces nos encontramos ante una dictadura y entonces sí, a temblar. Entonces sí, hay que preocuparnos, hay que tener miedo. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que diferencia el bloque del parámetro? Porque mucha gente me confunde y me dice, es que el bloque y el parámetro, es que el parámetro de regularidad, es que el bloque de constitucionalidad, no, espérate tantito. El bloque y el parámetro son cosas distintas. El bloque es esto azul que ustedes están viendo, no hay más, nada más entra. Y como ya les dije, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está invitada a la fiesta, no está invitada a la fiesta. La fiesta del círculo grande, del círculo azul, es pura gente de élite. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, el sistema universal de derechos humanos, dentro de él el sistema interamericano y las constituciones y el principio pro persona. Los demás, perdón, no pasan la cadena, no están invitados a la fiesta, solamente lo pueden ver de fuera y se tienen que comportar como ellos, ¿no? Entonces yo creo que queda claro. El parámetro es este. Miren nada más qué chulada, ¿no? Vean. Todas estas líneas que ustedes observan es el parámetro de regularidad constitucional. Muy sencillo. ¿Quiénes van a determinar ese parámetro? Las autoridades. Esas líneas que ustedes observan de colores, ese es el actuar de todas las autoridades en este país. Así es como deben actuar todas las autoridades. La Corte, ¿verdad? Tiene que actuar de acuerdo a la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tiene que actuar con base en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tiene que actuar con base en la Constitución y evidentemente tiene que hacer un análisis del principio pro persona. Y es cuando yo digo, ¿es tan difícil? No, en realidad no es difícil. ¿Qué es lo que sucede? Pues que son cortes a modo, que son cortes políticas, ¿verdad? Que bueno, pues ahí los pusieron para que hagan una jurisprudencia y empiezan a violar derechos humanos a través de la jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia, ¿no? Como nos han engañado toda la vida diciéndonos que es obligatoria y es, todo eso se lo creen los jueces y se lo creen los fiscales, bueno, pues entonces se olvidan, ¿no? Del parámetro de regularidad. Por eso estos conceptos, bloque y parámetro, no son tan socorridos, ¿no? Dentro de los procesalistas y dentro de los juristas, digamos, litigantes operativos, los jueces, fiscales, ¿no? O sea, tú le hablas al fiscal del parámetro, luego yo digo, oye, ¿me va a entender el juez cuando yo le hable de bloque? ¿Y me va a entender el juez cuando yo haga un análisis de parámetro? Oye, pues es que si me va a entender el colegiado, el juez de distrito, que le estoy pidiendo el amparo porque de acuerdo al bloque de constitucionalidad, le estoy solicitando que dentro de su parámetro dentro del parámetro de regularidad constitucional actúe de esta forma. No, bueno, pues no me entienden, ¿no?
Entonces, esto pues lo tenemos que desmenuzar. Las leyes secundarias tienen que ser operadas, entonces que quede claro, el parámetro de regularidad, constitucionalidad es la operatividad de todas las autoridades con base en el bloque, ¿ok? Entonces, si yo soy una autoridad administrativa o soy una autoridad en materia penal, soy un juez, soy un fiscal, tengo que actuar bajo el bloque. Y cuando tengo que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal del Estado de México, desde un análisis del bloque de constitucionalidad, siempre. Entonces, yo tengo como autoridad ser capaz, si no, pues hay que recordárselos, nosotros los defensores, yo como autoridad tengo que ser capaz de detectar cuando una norma secundaria o cuando una jurisprudencia de la Corte, de los colegiados, de los tribunales administrativos, cuando una jurisprudencia es contraria al bloque. Y entonces, pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues un control difuso de convencionalidad, si se trata de una jurisprudencia de la Corte o si se trata de un tratado internacional o un control difuso de constitucionalidad. Evidentemente igual, utilizando el principio pro persona. Antes que pase a la siguiente lámina, quiero que ustedes observen, ¿no? La siguiente tesis, porque esto nos va a ayudar. Déjenme ver lo tengo en mi libro de metodología geométrica, porque esto nos va a ayudar precisamente a determinar, ¿no? O cerrar más esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Con respecto al control de convencionalidad. Fíjense ustedes, hay una jurisprudencia del Pleno de la Corte que es gemela de la jurisprudencia 2006-224, que es la 2006-225, que las dos son resultado del expediente varios 293 diagonal 11, ¿verdad? A mí me causa mucho tema este punto, porque digo, bueno, ¿por qué te quieren aplicar la restricción de derechos humanos de forma automática y te aplican la 2006-225 y por qué esta 2000, perdón, la 2006-224 y por qué esta 2006-225 no la aplican? ¿Cuál es la razón por la cual no la aplican? Primero, porque no la conocen, quiero saber, ¿no? Segundo, bueno, pues porque no saben cómo operan. Fíjense cómo está. Dice aquí, otra vez, jurisprudencia de la Corte del Pleno es común para todas las materias. Y dice aquí, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, lo que nosotros vimos, un circulito que formaba parte del bloque, ¿no? Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es obligatoria, ¿ya se dieron cuenta? Es obligatoria para los jueces mexicanos. Entonces, a ver, ¿por qué, juez, tú me estás diciendo que me estás aplicando la jurisprudencia 2006-225 para la prisión preventiva oficiosa, en donde me estás señalando, ¿no? Que evidentemente, pues la Corte dice que, pues si está en la Constitución, aplico la Constitución. ¿Por qué no me aplicas esta jurisprudencia? ¿Por qué no me aplicas esta jurisprudencia en donde yo puedo utilizar jurisprudencia de la Corte Interamericana para defender a mis clientes? Y para aplicarlas en mis casos, ¿no? ¿Por qué? Porque es vinculante para los jueces siempre y cuando sea más favorable para la persona. Y si ustedes se fijan, ¿no? De esta jurisprudencia, que yo me tardo analizando esta jurisprudencia una hora, que no es el caso porque no lo podemos hacer aquí. Fíjate lo que te dice, es obligatorio para los jueces independientemente de que el Estado mexicano no haya sido parte del litigio. A ver, otra vez, aquí está para que no haya duda. Con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio. A ver, el caso Jenkins contra Argentina, el caso Petro Urrego contra Colombia, el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, el caso Moya Solís contra Perú, todos son obligatorios para los jueces nacionales, resultan vinculantes para los jueces nacionales. Pero entonces, y miren otra vez, ¿no? Bloque de constitucionalidad, principio pro persona. Pero entonces, doctora Padilla, ¿qué vamos a hacer si yo tengo una jurisprudencia de la Corte Mexicana, del Pleno, ¿no? De la Corte Mexicana, de la 11ª época, y es contraria a una jurisprudencia de la Corte Interamericana?
la explicación que yo les di hace rato sería suficiente. Pero hay veces, ¿no? Que nuestros jueces, nuestras autoridades necesitan más argumentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a argumentar? Fíjense el punto 3, ¿no? Aquí. Fíjate, el punto 1 te dice, cuando el criterio se haya emitido en un caso en que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones, es decir, tienen que ser casos idénticos casi. No, bueno, pues sí puede ser, pero pues no nos conviene, ¿no? Porque tendríamos que hacer muchísimas más argumentaciones determinando en dónde los casos son similares y por qué las razones son las mismas. Entonces, digamos que es mucho trabajo intelectual, ¿no? El segundo, dice la Corte Mexicana, cuando sea posible, que se armonice la jurisprudencia interamericana con la nacional, o sea, vamos a armonizarla, vamos a aplicar el principio pro persona y pues lo que más proteja al sujeto, ¿no? Es lo que hacemos. Pero el tercero me encanta, miren ustedes, dice, a ver, si no es posible, como la 2006-224 que te dice, cuando en la Constitución existe una restricción al ejercicio de los derechos humanos, debe estarse a lo que diga la Constitución. Bueno, es contraria al bloque de constitucionalidad y es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, sí, entonces ahí es imposible armonizarla. Entonces te dice esta jurisprudencia de la Corte Mexicana. Cuando es imposible la armonización, fíjense qué sencillo, caray. Debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Otra vez, el bloque de constitucionalidad. Otra vez, te está diciendo la Corte misma mexicana, aplica el parámetro de regularidad constitucional. O sea, tus actuaciones, autoridad, tienen que ser conforme al bloque, por favor. ¿Ya se dieron cuenta cómo está el punto? Ahora sí nos podemos ir al PowerPoint, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Ninguna duda? Ok, bueno. Si no hay dudas, ¿sí No, adelante? gracias. Ok, Compañero, si alguien desea activar su audio, adelante, por favor, nada más coméntenlo con la manita. ok. Bien. Bueno, si alguien, o sea, a ver, ah, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda, por favor, bueno, creo que está muy claro lo que estamos viendo, ¿no? O sea, creo que está muy claro. O sea, aquí ya nosotros nos percatamos cómo es que la autoridad debe actuar. Aquí ya nos percatamos. Entonces, a ver, la fiscalía es una autoridad, ¿no? El juez es una autoridad. Entonces, lejos de que nosotros lleguemos a las audiencias y con respeto, a ver, es que lo que dice el Ministerio Público, no, 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 nosotros al parámetro de regularidad. Lo siguiente que les voy a decir es un tema de mi investigación. De verdad, qué lástima. No digo, qué bueno, porque también esta es información de élite, ¿eh? Yo les aseguro que no hay un solo jurista en el país. Bueno, México, porque yo estoy en Argentina, ¿no? No hay un solo jurista en el país que les vaya a decir lo que les voy a decir ahorita. ¿Saben por qué? Porque esta es una sentencia de la Corte Interamericana que acaba de salir. Y es una sentencia de la Corte Interamericana que nos dice exactamente cómo es que las autoridades tienen que investigar cuando se requiere restringir un derecho humano. Cuando hablamos de restricción de derechos humanos en materia penal, existen tribunales especiales para la restricción de los derechos humanos. Hay derechos humanos que se pueden restringir. Eh, hay derechos humanos que no se pueden restringir. Por ejemplo, el debido proceso legal no se puede restringir. Quizás se pudiera limitar un poco, pero no se puede restringir. ¿Esto qué quiere decir? El derecho a la defensa no se puede restringir, ¿no? O sea, jamás en la vida. El derecho a la defensa, el principio de contradicción no se puede restringir jamás en la vida. Ahí la prueba absolutamente ilícita, ¿no? O sea, si no me permites contradecir una prueba como defensa y la estás valorando para sentenciar a mi cliente,
O sea, perdóname, pero esa prueba es ilícita porque no hubo principio de contradicción. No se puede contradecir, perdón, no se puede restringir la presunción de inocencia en ningún derecho punitivo. Otra vez, ni administrativo, ni fiscal, ni laboral, ni civil, ni penal. O sea, eso no se puede restringir. Tampoco se puede restringir la carga de la prueba, ni la duda razonable. No se puede restringir el principio de inmediación. No se puede restringir el derecho de presentar pruebas, ¿verdad? El principio de aportar pruebas. Y además de interrogar y contrainterrogar peritos, testigos o víctimas. No se puede restringir el derecho del plazo razonable, no se puede restringir tampoco el derecho que yo tengo de recurrir el fallo. Son derechos que no se pueden restringir. Ah, pero hay otros que sí. El derecho humano a la libertad se puede restringir. ¿Ah, ya vieron? El derecho humano a la intimidad personal se puede restringir. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuántas veces, no? La autoridad penal valora pruebas que devienen de una intervención de cuentas bancarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una de mis clientas, me habló una amiga y me dice, Liz, perdóname que te moleste, yo no te quería decir, una amiga de la infancia, de hace muchísimos años, no te quería decir, pero mi hermana está en la cárcel desde hace 2 años. ¿Cómo? Pues si somos amigas, ¿por qué no me dijiste? 2 años, me daba pena, Liz, contratamos abogados, ya no han hecho nada, no hemos sabido cómo sacarla. A ver, ¿cuál es el delito? ¿Por qué está dentro de tu hermana? Defraudación fiscal. Sucede que a la señora, bueno, mi amiga, ¿no? Porque también es mi amiga la que estaba en la cárcel, sucede que un novio de otra de sus hermanas es empresario y se le ocurrió hacer una empresa y a ella la utilizó como prestanombres. Fíjense nada más qué peligroso. La utiliza como prestanombres y le dice, a ver, yo lo único que necesito es tu nombre, tú vas a firmar el acta constitutiva de la empresa, todo yo lo voy a hacer, todas las transacciones económicas, negociaciones, yo las voy a hacer y yo te voy a dar 5,000 pesos mensuales. Fíjense nada más. Cuando yo estuve estudiando la carpeta, dije, no puede ser. O sea, recibía millones de dólares el tipo. ¿Y qué creen que hizo? No pagó Hacienda. No pagó Hacienda los impuestos, las contribuciones federales. Estaba en una prisión de máxima seguridad federal recluida. Por eso. Me dice, oye, Elisa, es que pues yo no soy delincuente. No, amiga, yo sé que no eres delincuente, pero pues la medida cautelar económica, a ver cuánto es. ¿Saben cuánto había defraudado? 50 millones de pesos. Al fisco le debía. Aumentenle multas, recargos, actualizaciones. Yo dije, no te pases. Y ya estaba, ¿no? O sea, ya la instrucción estaba a punto de cerrarse. Ya, no, más bien ya se había cerrado. Dije, Dios, ¿qué va a hacer? Ya no podía yo ni ofrecer pruebas, yo ya no puedo hacer nada. Prueba nueva, ¿cuál prueba nueva ofrezco? Y entonces, ¡tilín! ¿No? Estaba yo en Italia, ya saben, me dice un amigo, es que ya estás más en el extranjero que en México, ¿no? Y es más difícil tenerte acá en México. Estaba yo en Italia, estaba yo escribiendo una de mis obras, seguramente la conocen, la metodología geométrica, y yo dije, a ver, ¿cómo la va a defender? A través de la prueba. Sí, vamos a ver las pruebas, porque ustedes deben saber algo. La violación a un derecho humano no prescribe. La violación a un derecho humano no precluye, jamás. La violación a un derecho humano no caduca. Fíjense eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hasta la sentencia, ahora que estuve en Alemania, escuché una argentina, una exposición, me pareció maravillosa, ahorita les platico, que tengo que hacer un análisis de lo que ella dijo, y ella ya hablaba de gente condenada, ¿eh? Y dije, ay, no inventes. Y hablaba de gente condenada, por eso les digo, los derechos humanos no prescriben jamás, ni precluyen. Cuando son violados siempre. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces le digo, vamos a checar las pruebas. Lo primero que le dije, le hablé a mi equipo y les dije, a ver,
todos pónganse a checar las pruebas. Necesito ver cómo son las pruebas, cómo están conformadas las pruebas, quién obtuvo las pruebas. Doctora Padilla, es un dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acto administrativo. Los penalistas, ¿no? Por eso me contratan a mí los presidentes municipales, me dicen, es que en mi caso, doctora, tiene que saber derecho penal y administrativo, ¿no? Porque tú a un penalista le hablas de acto administrativo y te dice, ¿what? ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, si tú le hablas al juez de acto administrativo, te va a decir lo mismo. Si tú le hablas al fiscal de acto administrativo, te va a decir lo mismo. A ver, aquí no es derecho administrativo, aquí es materia penal. No, su señoría, pero el acto administrativo tiene que ser apegado a la legalidad. Y no solamente eso, ahora un concepto que los administrativistas no conocen y los penalistas sí. Fíjense, ¿no? Un concepto que los penalistas sí conocen y los administrativistas no. El control. El control. Esta sentencia que le voy a decir es maravillosa, porque la sentencia, ¿no? Que forma parte del bloque de constitucionalidad, me dice, a ver, no solamente pueden restringir el derecho humano, sino que deben asumirse a ciertos lineamientos y lo deben hacer de acuerdo a ciertos fines legítimos y lo deben hacer con base en control y tienen que aplicar uno de los elementos que todo mundo conocemos y que se aplica en todas las materias, principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? 29 constitucional, párrafo segundo, ¿no? Que nos dice, el principio de legalidad no se puede restringir ni suspender. No, claro, que es el principio de legalidad y retroactividad. Vas a aplicar la norma que esté vigente en el momento, ¿sí o no? Si tú aplicas una norma en perjuicio de una persona, ajá, con posterioridad, estás violando el principio de retroactividad en perjuicio de una persona. Chequen el 29 constitucional. No podrán suspenderse ni restringirse los siguientes derechos: principio de legalidad y de retroactividad, ni las garantías mínimas para hacer efectivos esos derechos, presunción de inocencia y el debido proceso legal que les dije. Entonces, ¿qué observo en las pruebas? Que dentro del acto administrativo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era el dictamen contable, aplicaron un reglamento. Acuérdense que ellos, ¿no? Cada año en materia fiscal cambian las normas. Eso nos ayuda. ¿Por qué? No me puedes aplicar una norma retroactivamente. Para suerte de mi clienta, y de acuerdo al análisis que nosotros estábamos viendo, ¿no? Porque además, mi amiga, yo no quería que me pagara, pero mi amiga me pagó, ¿no? Me dice, no, ¿cómo no te va a pagar? Bueno, por eso digo mi clienta. Le habían aplicado un dictamen pericial contable con un reglamento, por eso les dije reglamentos, normas blandas, que había salido con posterioridad publicado de que sucedieron los hechos. ¿Cuál es el principio? Principio de retroactividad en perjuicio de persona alguna. Ese dato de prueba era ilícito porque violaba derechos humanos, violaba el principio de legalidad y violaba el principio de retroactividad. Es como si una persona comete un delito, comete una conducta, cuando en el momento no está considerada como delito y al día siguiente lo hacen delito. ¿Se le puede aplicar retroactivamente? No, porque en el momento en que la cometió no existía ese delito. Entonces, 14 y 16 constitucional y 29, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La prueba era ilícita. Esa prueba era ilícita porque violentaba el principio de legalidad. 20 constitucional apartado a fracción 9. Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. No había forma de que se obtuviera esa prueba. Eso fue lo que hicimos específicamente
nosotros en los alegatos de conclusión, ¿no? De al final, y yo le hice ver al juez, su señoría, le están aplicando un dato de prueba que es ilícito, su señoría. Y decía la fiscalía, no, es que para eso es la intermedia, para determinar la licitud o ilicitud probatoria y ya pasó, no, su señoría. Y le argumenté lo mismo que a ustedes. Los derechos humanos, su señoría, no prescriben, no caducan, no precluyen. Por lo tanto, usted no puede tomar en consideración eso. El juez la liberó, la liberó. Estaba yo dando una conferencia ahí en la Cámara de Diputados, me hablan y me dice, Liz, ya está afuera. Acaban de determinar que está fuera, porque la dejaron en libertad, ¿no? La absolvieron, evidentemente, y pues yo me vine rápido a la conferencia, ya toda desvelada por la audiencia, y ya cuando salió, en lo que hacen todos los trámites, Lisbeth ya está fuera sin tema. Ahí está. ¿Ya se dan cuenta qué sencillo? Y son solamente porque estas laminitas que les estoy mostrando, no las sabemos. Tú te sabes esto, eres más del 50% jurista. Tú no te sabes esto, no, perdóname, con todo respeto, pero no eres jurista, ¿no? Puedes ser a lo mejor aprendiz o puedes ser artesano del derecho, con todo respeto para los artesanos, ¿verdad? Pero nosotros somos científicos, entonces, pues no eres jurista si no sabes el bloque, ¿no? Ni el parámetro de regularidad constitucional, la verdad, con todo respeto. Entonces, con respeto y sin respeto, ¿no? Digo, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay derechos humanos, ¿no? Que se pueden restringir como la intimidad personal. La intimidad personal como nuestras cuentas bancarias, ¿verdad? Como nuestros datos personales, como nuestras comunicaciones, como nuestros WhatsApp, como nuestros correos electrónicos. Ajá. Entonces, a mí me da risa porque la Contraloría, las Contralorías, los órganos internos de control, pues le quitan la computadora a mis clientes y a ver, están los correos electrónicos y el correo electrónico es institucional. No, espérate. Cuando mi cliente tenía esa computadora, ahí tenía un derecho a la intimidad. Ese era de él. Puedes hacerlo tuyo a partir de que hay una orden judicial o a partir de que se llevó a cabo un control para poder entrar a su intimidad. Me doy a entender. Vayamos específicamente, ¿no? A los artículos 14 y 16, que nos los hacen aprender de memoria en la escuela. Nadie puede ser privado de su vida, de su libertad, de sus bienes, sino mediante juicio seguido ante tribunales, ¿no? Ahí está. O sea, a mí no me puedes privar de mi derecho, ni de mis cuentas bancarias, ¿no? Ni de mis comunicaciones, si no es bajo un procedimiento. Muchos dicen, no, bueno, es que en materia penal pues hay control, ¿qué es lo que hace la fiscalía? Pues solicita una audiencia privada al juez de control y le determinan las razones y los motivos por los cuales es necesario bloquear la cuenta bancaria, algo que la UIF no hace, ¿no? Por eso la UIF pierde todos los asuntos en amparo, porque la UIF, violando el principio de imparcialidad y violando el debido proceso legal, todo lo que les acabo de decir, bloquea la cuenta bancaria ella misma y ella misma hace la investigación, ¿no? Todavía las fiscalías son más decentes porque no lo pueden hacer, ¿no? Se trata de un derecho humano. Tienen que solicitar control. Bueno, ¿dónde está la defensa ahí? Fíjense. Punto uno, no basta con que soliciten control. Cuidado. Punto dos, no basta con que tengan una teoría del caso. Es que en fecha fulana de tal y de acuerdo a las pruebas que tengo, su señoría, y con base en el artículo tal, pues se presume que cometió el delito de homicidio. No basta eso. Les voy a decir cómo esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, qué es lo que requiere para que se puedan intervenir comunicaciones y para que se puedan intervenir cuentas bancarias. Ejemplo, la autoridad investigadora en materia disciplinaria tiene un sistema que se llama SAE,
¿Qué es lo que hace? Mediante un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sube la información del servidor público cualquiera y le solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dé toda la información sobre las cuentas bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores le da la información. ¿Eh? Le da la información financiera. Y esa información la utiliza el fiscal anticorrupción para imputar un delito de enriquecimiento ilícito o de uso indebido de atribuciones y funciones, ¿no? O de cohecho o de peculado. ¿Prueba lícita o prueba ilícita? Eso no lo... Prueba ilícita. Eso no lo observamos los defensores. ¿Ya se dieron cuenta? Eso no lo observamos los defensores en materia penal, porque en primer lugar no tenemos los conocimientos de cómo se obtiene la prueba lícita, ¿no? ¿Cómo se obtiene la prueba lícita en materia administrativa o en materia sendaria o en materia fiscal? Entonces, como todo el mundo le tiene miedo a la UIF, yo no sé por qué, ¿no? Subían en un grupo de WhatsApp donde estoy que la unidad de inteligencia financiera va a quitar bienes. ¿Qué? No tienen las facultades. No tienen las facultades de quitar bienes. O sea, a ver, la unidad de inteligencia financiera lo único que puede hacer es obtener información controlada, ni siquiera puede procesar. Desde la convencionalidad ni siquiera puede procesar. Entonces, voy para allá. Fíjense el argumento que debe tener la fiscalía para poder entrar a tus cuentas bancarias o poder entrar a tus comunicaciones. Fíjense el argumento que debe tener la autoridad investigadora o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría Fiscal o la Unidad de Inteligencia Financiera para poder entrar a nuestras cuentas bancarias o a nuestras comunicaciones. Voy para allá, miren ustedes. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llama Gremio de Abogados Alvear Restrepo contra Colombia del 2023. Condenan a Colombia porque se hacen acciones de inteligencia, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera Colombiana, el CISEN colombiano, las fiscalías colombianas, las autoridades administrativas colombianas, empiezan a investigar a estos abogados porque estos abogados pues los consideraban como contrarios al régimen colombiano, ¿no? Digámoslo así. No, pues estos son peligrosos, vamos a intervenirles comunicaciones, vamos a intervenirles sus cuentas bancarias, vamos a intervenirles a sus hijos, a sus familias, cuentas, sus cuestiones telefónicas. ¿Ya se dieron cuenta? Todo eso lo hicieron con los abogados. Pues son abogados, se fueron ante la Corte Interamericana y la Corte resolvió lo siguiente. Ahí va. Voy a compartir recuerden, dentro del bloque que vimos es obligatorio esto que van a ver para México. ¿Ok? Es obligatorio para México. Ya les di, por eso empecé con toda esa argumentación que les estuve dando. Fíjense ustedes, ahí va. Empiezo a compartir pantalla. Y bueno, mi PowerPoint. Fíjense cómo es que se puede restringir un derecho humano, mis amigos. Solamente con base en 4 fines legítimos. A ver, para restringir un derecho humano, yo necesito, evidentemente, 7 llaves. Yo necesito 7 llaves. Necesito un fin legítimo, necesito la necesidad, la pertinencia, la idoneidad. En la idoneidad está el fin legítimo, la motivación, la fundamentación, la razonabilidad y la proporcionalidad. Punto, se acabó. Necesito esas 7. Necesito esas 7 llaves. A ver, me voy a ir más adelante porque quiero que ustedes vean. Ahí están. Esas son las 7 llaves. Los derechos humanos se pueden restringir. La propia jurisprudencia de la Corte aquí te lo dice. ¿Ya te diste cuenta? O sea, yo no le estoy inventando nada.
Que no conozcan los cuadernillos de jurisprudencia, los juristas, bueno, tampoco es mi tema, ¿no? Se pueden restringir, pero necesito estas 7 llaves. Fíjense, repito, legalidad debe estar en la ley, necesidad debe determinar la necesidad, no solamente determinarla, ¿quién? Acuérdense, 20 constitucional, apartada, fracción quinta, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Ah, autoridad, ¿me quieres restringir un derecho humano? ¿Quieres entrar a mis cuentas bancarias? ¿Quieres entrar a mis comunicaciones? ¿Quieres entrar a mi domicilio? Ah, tienes que demostrar la necesidad. ¿Cómo? Con dato de prueba, con argumentos, con norma jurídica, la necesidad. Pertinencia, la pertinencia. Tienes que demostrar, fíjate, autoridad, que esa línea de investigación es la pertinente para obtener el dato de prueba y que no hay otra que puedas utilizar más que esa. Entonces, eso va a ser pertinente, ¿verdad? Para efecto de obtener prueba. Igual la tienes que demostrar mediante dato de prueba. Proporcionalidad, tienes que determinar y argumentar que el derecho humano que se me está transgrediendo a través de la norma jurídica es necesario que se me transgreda y que además no va a ser desproporcional hacia mi persona. ¿Se dan cuenta cómo está el punto? ¿Ok? Entonces tiene que haber un equilibrio entre mi derecho humano que me vas a restringir y el dato de prueba que vas a obtener. Y además tienes que argumentar ante el juzgador, ante el juez de control, porque es necesario que me restringas el derecho humano en cuanto a la protección del bien jurídico tutelado, ¿no? Que se va a tutelar o que se va a proteger con la obtención del dato de prueba. Tiene que ser razonable. Debe ser razonable esa restricción. Igual lo tienes que motivar y fundamentar, argumentar y demostrar. La idoneidad. La idoneidad forma parte de los fines legítimos. ¿Ya se dieron cuenta? Es que todo el mundo habla, idoneidad, pertinencia, bueno, ¿y qué fregados es la idoneidad, doctora Padilla? ¿Cómo yo voy a saber qué es idóneo? Bueno, pues aquí es donde vamos a estudiar ahorita. Idoneidad, fines legítimos, ahí está. Y la última llave, motivación y fundamentación. Si falta alguna de estas llaves, a ver, escúchenme bien, la restricción de derechos humanos está mal hecha. No es restricción, hay violación de derechos humanos, la prueba es ilícita. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo está el punto? Ahora me voy a regresar. Ahora sí, ya podemos estar aquí. Ahora. Ahí está. La idoneidad. La idoneidad es el fin legítimo que la autoridad va a perseguir para poder restringir mi derecho humano. Y la Corte Interamericana dice, solo hay 4, no hay más. O sea, no te puedes inventar más cosas. O son estos que están en la pantalla, ya aquí están, ¿no? Los artículos 13, 15, 16 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O son estos, ¿no? Los fines legítimos, la idoneidad, o no hay más. O sea, si tú te estás inventando otra cosa fiscal, eso no existe. O sea, no, tu concepto de idoneidad está mal hecho. Por eso les digo, yo les aseguro que no lo van a tener. Fin legítimo, 1, la protección de la seguridad nacional. Tienes que demostrar por qué la conducta que tú pretendes imputar, ya sea a través de un delito, de una falta administrativa, del bloqueo de cuentas bancarias, para quitarle los bienes a la persona, extinción de dominio, tienes que demostrar por qué pueden violar la seguridad nacional, que tienen que ver con la seguridad nacional. O sea, no puedes decir como la UIF, no, pues es que como es cuenta bancaria, pues entonces las cuentas bancarias son de seguridad nacional. No, no inventes cosas, no digas tonterías, unidad de inteligencia financiera. La seguridad nacional es otra cosa. La seguridad nacional, si quieren un día les doy un curso sobre esto, encontramos todos estos principios en los principios de Johannesburgo. Se los enseño rápido para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Aquí los tengo, miren ustedes, los principios de Johannesburgo en mi tema.
en mi iPad, que tengo un montón de libros, miren, aquí están. Y ustedes los encuentran en internet. Los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces la unidad de inteligencia financiera o la fiscalía me dicen que me van a intervenir mi cuenta por cuestiones de seguridad nacional. Ah, súper. Bueno, pues aquí hay unas reglas, ¿no? A mí me está diciendo la Corte Interamericana que ese es un medio legítimo para restringir, un fin legítimo para restringir un derecho humano. Ah, bueno, pues aquí están todos los principios. Tienes que llevar a cabo todos estos principios. Mira, ya la tengo aquí trabajada y aquí te está diciendo cómo, ¿no? Entonces, aquí dice que la autoridad tiene que motivar y fundamentar las razones, lo que les digo, de la seguridad nacional. Debe existir una conexión directa e inmediata entre el motivo de la seguridad nacional y la persona. ¿Por qué dices que yo soy peligroso para la seguridad nacional? O sea, ¿por qué? Porque tengo 96,000 seguidores, ¿no? Tú tienes que demostrar las razones, ¿por qué? Y aquí lo estoy diciendo, ¿no? La autoridad tiene que demostrar, no se cumple esto, no se cumple, entonces, bye, no hay un fin legítimo y la prueba es ilícita. Fíjense nada más, o sea, cómo nosotros tenemos que hacer un análisis del caso que nos llegue, ¿no? Un estudio del caso que nos llega para efecto de poder defender a la gente, ¿no? O sea, de verdad que es una gran responsabilidad la que tenemos los defensores. El punto número 2, el mantenimiento del orden público, también es otro fin legítimo. Igual, autoridad, tendrás que argumentar y demostrar por qué dices que yo, o con la conducta ilícita que según se cometió, pues quebranta el orden público, ¿no? Y tendrás que empezar por explicar a qué te refieres con orden público y qué partes del orden público yo quebranto con mi conducta. ¿Ya te das cuenta? Y que además es proporcional con el hecho de restringirme mi derecho humano a la intimidad personal con el bien jurídico que tú, de acuerdo a lo que me estás señalando, pretendes proteger. La protección de los derechos humanos también es otro fin legítimo. Entonces, a ver, yo, ¿por qué soy peligrosa para la protección de los derechos humanos, no? De una persona. O sea, aquí sí debemos tener especial atención, si nosotros nos dedicamos al derecho penal, especial atención con el tema de la víctima, ¿no? Entonces ahí sí me parece que sí pudiera ser, pero ahorita lo vamos a ver. Y la salvaguarda de la salud pública, o sea, ¿por qué mi conducta puede ser tan fuerte de tal forma que ponga en peligro la salud pública? No la salud de una persona, ¿eh? La salud pública. Estamos hablando de un derecho social, ni siquiera estamos hablando de un derecho individual, ¿no? Entonces aquí, si nosotros, hoy mi clase del profesor Balvin que les platico en la mañana, que en la UBA, él nos enseñaba, ¿no? Las diferencias entre derecho social y derecho individual. Bueno, pues un derecho humano individual, pues es la libertad, por ejemplo, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, por ejemplo, pero un derecho social es la salud pública. Entonces, tú tendrás que determinar, fiscalía, por qué utilizas como fin legítimo o como idoneidad la salvaguarda de la salud pública y que mi conducta tiene que ver directamente con el quebrantamiento de este derecho social. A ver, otra vez repito, fuera de estos cuatro, no se pueden restringir derechos humanos. Y yo les hago una pregunta para aquellos que son litigantes, ¿no? O para aquellos que son fiscales. ¿Cuándo nos hablan o cuándo ha argumentado un fiscal cuando solicita control judicial para obtener información restringiendo un derecho humano? ¿Cuándo ha argumentado de estos fines legítimos? Bueno, yo en 25 años de carrera jurídica que llevo, no conozco a un solo fiscal que haya argumentado sobre el fin legítimo como base o como elemento del test de proporcionalidad para restringir un derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba es ilícita. ¿Qué quiere decir? Que el actuar del juez es ilícito, que el juez está dando un control que no debe dar porque no se están cumpliendo los requisitos para restringir un derecho humano. ¿Ya se dieron cuenta cómo está?
Pues aquí, ¿no? Aquí les pongo unas láminas donde digo, pues, ¿qué implica la seguridad nacional? ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Sobre qué debe ser el argumento de la fiscalía? Si lo que quiere, evidentemente, es argumentar que por seguridad nacional me va a intervenir mi cuenta bancaria o la unidad de inteligencia financiera, que es lo que hace siempre. ¿Por qué? Por seguridad nacional me va a bloquear mi cuenta. Ah, bueno, tiene que demostrar la relación directa mía, de mi conducta o de una conducta mía, ¿no? Que atente en contra de la protección y defensa de la existencia del Estado. Imagínate a qué tipo de personas se les puede bloquear una cuenta bancaria. Pues a los delincuentes organizados, donde ya tengan una investigación ya muy, muy profunda, evidentemente. Pero a las personas de a pie, ¿por qué les bloquean las cuentas bancarias? Ah, es que tuvieron movimientos inusuales. No, compadre, perdóname, pero eso no es suficiente para que le bloquees la cuenta bancaria. Le estás violando su derecho humano a la intimidad personal. En serio, ¿eh? Su derecho humano a la intimidad personal. Y estaba yo en el aeropuerto de Bogotá hace una semana, ¿sí? Específicamente una semana y dije, oye, ¿y esta sentencia sí dirá sobre las cuentas bancarias? Y les voy a enseñar. Vámonos a la sentencia. Aquí la tengo. A la sentencia que les digo, gremios de abogados y caso Alvear Rodríguez, ¿no? A ver, yo creo que es esta. Ay, no, esta es la del caso Petro. A lo mejor la busco por acá. Y entonces que lo veo y digo, en serio no puede ser, en serio no puede ser. O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo tanta cuestión que no sabe la autoridad? Miren, ahorita se los voy a decir. A ver, está por acá, donde yo dije, hasta lo, ya saben, ¿no? Que lo trabajo. Y dice, las cuentas bancarias. Aquí está, miren. Miren qué chulada, hasta lo escribí por acá, ¿no? El punto 554 otra vez, esto forma parte del bloque. Fíjate, la exigencia de autoridad judicial previa, de autorización judicial previa. Esto no es otra cosa, mis amigos, más que control, ¿eh? Dice, la exigencia de autorización judicial previa, control judicial, en estos ámbitos se sustenta, además, en la necesidad de brindar una protección reforzada a los datos sensibles de las personas, entendidos como una categoría más estrecha de los datos personales, que abarca aquellos que afectan a los aspectos más íntimos de las personas y que según el contexto cultural, social o político podría incluir, entre otros, datos relacionados con salud personal, las preferencias sexuales o la vida sexual, las creencias religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, las opiniones políticas, el origen racial o étnico, información sobre cuentas bancarias. ¿Ya se dieron cuenta? Documentos oficiales, información recopilada de niños y niñas o geolocalización personal, o sea, perdón, igual, para que te geolocalicen de forma personal. A mí me dice un amigo un PDI, me dice, no, Liz, es que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Sí, le digo, pero se encuentran un buen abogado que haga un buen análisis de la investigación, que haga investigación complementaria y que se dé cuenta de que ustedes empezaron a geolocalizar, todo el asunto se cae por prueba ilícita. Y acuérdense que aquí sigue la suerte, ¿no? Del árbol envenenado, de la fruta del árbol, perdón, de, del árbol de la fruta envenenada, ¿no? O sea, sigue todo. Entonces, una prueba que se haya obtenido a través de una violación a los derechos humanos también es ilícita. Ajá, dice, en definitiva, se trata de datos que merecen una protección especial porque permiten calificar al individuo y ofrecen sustento para la elaboración de perfiles personales. Fíjense el 155, ¿no? Por eso los abogados también debemos estar tranquilos, nos debemos saber defender. Conforme a los criterios sobre la materia, se torna imprescindible limitar las acciones de inteligencia o de investigación respecto de determinadas categorías de personas, particularmente las y los periodistas en función de salvaguardar la confidencialidad con sus fuentes, y los abogados y las abogadas.
a fin de garantizar el secreto de las comunicaciones que mantengan con sus clientes y patrocinados en el marco de su relación profesional. Así que si les llega algún dato de prueba así, o un audio, ¿no? Donde se haya filtrado un audio ante los medios y todo eso, la prueba es ilícita. Esténse tranquilos, porque la prueba es ilícita y evidentemente no se puede llevar a un procedimiento, no se puede tomar en consideración. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, pues no, protección de la independencia política del Estado frente a amenazas que puedan existir. Dime cómo yo estoy amenazando al Estado. Dime cómo mi conducta puede amenazar la independencia política del Estado. ¿Ya se dieron cuenta? La Doctora, tercera. buenas. Hola, hola, adelante. Hernández. Pregunto, digo, y esto no tengo empacho en la información. Uno de los fiscales que yo considero y que ha sido mi colitigante durante estos, podríamos decir, desde el 2017, que tenemos este asunto, el doctor Juan Raúl López Villa, hemos interpuesto, bueno, o sea, se llevó a cabo un bloqueo de cuentas, se llevó a cabo todo el procedimiento, se logró la suspensión provisional del acto, atendiendo a que era una violación directa al artículo 1° y 2° de la Ley de Protección al Contribuyente, en atención a que nunca el Servicio de Administración Tributaria determinó o supo comprobar su acción de por qué hacía ese bloqueo de cuentas. Ellos hablaban de que el recurso era de procedencia ilícita, etcétera, ¿no? Después de esta suspensión, para no ahondar más en detalles, el Servicio de Administración Tributaria, a través de todas sus administraciones, porque las hemos recorrido todas, ha dado la tarea de interponer recursos de revisión fiscal, el recurso inominado que tienen reservado ellos como autoridad, que pues bueno, teóricamente, a reserva de su mejor opinión, dicen que es el amparo que tienen las autoridades fiscales, ¿no? O sea, en donde hacen el llamamiento a los tribunales colegiados, y ya la sala ya también confirmó esta situación, pero aún así lo siguen interponiendo. Cada interposición, pues bueno, reserva a que de nueva cuenta no se puedan hacer uso de ese recurso. Si lo veo desde el punto de vista económico para un servidor, pues me lleva años asegurándome una iguala, pero al final, digo, es una violación total al derecho que tienen mis clientes de gozar, porque no se ha comprobado, o sea, ellos sí hemos atendido a que, de acuerdo a la reforma, la materialización del recurso, o sea, se han presentado con cajas y cajas y cajas de facturas, han sido dispositivos flexibles también de la misma facturación, en la cual se les dice que no son ni EDOs ni EFOS, que en ningún momento se utilizó, y que la empresa que ellos están tratando de cuestionar, pues tiene una actividad lícita. Pero repito, ahorita escuchando la disertación, observo que dice, bueno, es que puedes utilizar criterios de la Corte Interamericana cuando haya cierta similitud. Pero bueno, aquí al final la oposición siempre del juez es que me dice, va a prevalecer lo planteado en la legislación, o sea, esto es 31 fracción cuarta, tu medio de defensa, principalmente 1° y 2° de la Ley de la Defensa del Contribuyente, y si en efecto se te aplicó una regla posterior a la modificación, pero aún así yo sí provisional, la autoridad del único. Entiendo, sí, eso lo entiendo, pero yo me refiero en cuanto al recurso inominado que presenta la UIF. Sí, o sea lo que yo entiendo es que el juez de distrito te dio, ¿el amparo ya se resolvió? No, el amparo ya se resolvió y te lo otorgaron. Me lo otorga. Y entonces la unidad de inteligencia financiera interpone recursos. Ok, y entonces tú fuiste con el juez de distrito y le solicitaste que se ejecutara ya el amparo y que la cuenta bancaria la desbloquearan, que le ordenara la UIF. Es más, hay 2 incidentes de inejecución de conformidad al 105 de la Ley de Amparo. Y el juez de distrito te dice que no, que porque ellos están interponiendo. Así es. No, yo creo que debe solicitárselo
debe solicitárselo sobre la parte del ejercicio del derecho que tiene la persona sobre la cuenta bancaria y además sobre el tema del plazo razonable, ¿ok? Y sobre la equivalencia de las sanciones inusitadas y trascendentales, porque si bien es cierto, no se ha sancionado a tu cliente, materialmente lo que se le está haciendo es una sanción eterna, con base en el tema de la medida cautelar. Entonces, y también valdría la pena que como el juez está actuando en contra de estos puntos, que le dieras vista al Consejo de la Judicatura. Perdón, yo así lo hago, ¿eh? Hay muchos jueces que me odian, hay muchos jueces que les caigo mal, pues me dicen, es que está luego, o sea, no me importa. O sea, usted defiéndase, porque usted dice que el derecho es este, para mí usted está violando los derechos de la persona, que es el derecho humano precisamente a si ya está el amparo y si ya se resolvieron, ¿no? Varios recursos y si lo siguen metiendo, pues es evidente que la autoridad lo que está haciendo, porque la autoridad es parte procesal, igual que yo. Lo que está haciendo la autoridad es evidentemente dilatar. Entonces, ahí no puede haber una diferencia entre el principio de igualdad. La autoridad es igual a mí. Ajá. Entonces, desde esa perspectiva, también yo te sugiero que pudieras meter algún tipo de argumento de la necesidad que tiene tu cliente de disponer de la cuenta bancaria. Y una necesidad puede ser algún elemento de salud. ¿Sabes qué? Necesito disponer de mi cuenta bancaria porque pues alguien está enfermo de algo, ¿no? Y yo necesito el dinero. Y porque hay derechos humanos, entonces el juez aquí tú lo vas a poner, ¿no? Tú lo vas a poner en aprietos, porque va a decir, a ver, entonces, ¿yo cómo voy a modular que el interés público, ¿no? En este sentido, es más grande que la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo. O sea, puede ser ese tipo de cosas. Perdón que le interrumpa, aquí el argumento que utilizamos no fue de salud, sino es más, se le dio vista a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en su momento, porque todavía no entraba en vigor la reforma, y se dijo que estaban imposibilitada la empresa para cubrir salarios. Ah, de derechos colectivos. Social. O sea, partiendo del apostolado de que... ¿Qué te dijo el juez? ¿Que no? Y de nueva cuenta dice el juez que no, que se tiene que esperar a que se resuelvan los recursos no. y en ejecución. Dale vista. Entonces, lo que tú tienes que hacer me parece que es un análisis entre un derecho social y un derecho individual. Ajá. Entonces, el juez seguramente, fíjate, porque así fue, seguramente el juzgador no te motivó y te fundamentó las razones por las cuales le está dando prioridad, ¿no? Al interés público que al interés social. No te lo motivó y te lo fundamentó. No, su única justificación fue que se le diera entonces claro. y que se declarara el concurso para que la empresa empezara a pagar salarios en ese tenor. No, pues es que no, ustedes ya le demostraron que no tienen dinero, ¿no? Para pagar. Así es, o sea, esa es la situación y ahorita con el diserto que usted realiza, pues bueno, tomando notas, creo que va a ser bastante, o sea, va a aportarlo, ¿no? En ese tenor, porque observo que sí hay una violación, o sea, desde el momento en que tenemos trabajadores sin seguridad social, sin salario, pues, y ahorita que me menciona la parte de salud, pues habría que verlo, como usted me dice, la lucha entre un derecho individual y uno social. Muchas gracias, sí, doctora. yo creo que ese sería un buen argumento, e insisto, dale vista al Consejo de la Judicatura, porque el juzgador no está motivando ni fundamentándote las razones por las cuales, ¿no? Está dejando a tu cliente sin el ejercicio de su derecho, que es su derecho a la propiedad, a la cuenta bancaria. Así es. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco. No, ¿de que alguien más tiene dudas? Bien, ok, entonces me regreso. Me voy a regresar. Maestra, una pregunta. Adelante. Sí, bueno, aquí me confundí un poco. En el fin legítimo son 4 puntos que debe justificar la autoridad. Independientemente. No, uno de ellos, no. Uno de ellos. O sea, solamente uno de los 4, no pueden ser los 4. La autoridad tiene que escoger uno. Ajá. Bien, porque mi pregunta era si tenía que justificar los 4 y a su vez tenía que argumentar sobre las 7 llaves para efecto de que se pudiera restringir ese derecho humano, pero ya me queda claro que solo tiene que elegir uno
y en razón a las 7 llaves, esas sí las tiene que cumplir en su totalidad. Las 7 llaves, Rey, sí las tiene que cumplir en su totalidad. Estos Sí. 4 puntos solamente se refieren a una llave, ¿no? Sí. A una llave, y puede ser cualquiera de los 4, ¿no? O por seguridad nacional, o por protección a los derechos humanos, o por el tema se me fue, de la salud pública, ¿no? Por peligro a la salud pública, o por el tema de la cuestión social, se me fue, ¿no? O sea, esos 4, cualquiera de los 4 rubros. Fin de Pero seguridad no pueden social, ser todos. ¿no? No, el tema de la salud pública y el otro es del interés común, ¿no? Del interés común. Es la protección de la seguridad nacional, la protección de los derechos humanos, Sí, la salvaguarda de la salud y el mantenimiento del orden público. del orden público, perdóname, sí. Y el mantenimiento del orden público, o sea, no hay más, no hay más. ¿Ok? Y así lo dice clarito la Corte Interamericana, o sea, no hay más, solamente esos son los únicos 4 fines legítimos que tenemos para efecto de que la autoridad pueda restringir un derecho humano. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues el único que tienen es el de Seguridad Nacional. Y como decía, ¿no? También el licenciado, también como él señalaba, no, ¿sabes qué, doctora? Pues es que ellos, pues ni siquiera motivaron ni fundamentaron, y además, otra cosa que se me quedó grabado que él dijo, el tema de la seguridad nacional, pero me dijo otra cosa. Que ellos determinaban que porque habían delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, otra vez acto administrativo, no tienen facultades de investigación, no tienen facultades de determinar si hay o no delitos. Eso es específico de la Fiscalía, no de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, carecen de competencia. No, pero bueno, el abogado lo sabe y yo lo sé, que tú vas a hablar con los de la Unidad de Inteligencia Financiera y se sienten hechos a mano, ¿eh? O sea, también creen que todos lo saben y creen que, ajá, o sea, no, y además presunciosos y sangrones y así como que, a ver, no, o sea, terrible, muy mal los de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿eh? De verdad, muy, muy mal. Yo no sé qué ideología les meten, yo creo que les van a decir, a ver, ustedes están aquí, son los más fregones del universo, ¿eh? Y que nadie les diga lo contrario. Sí, seguramente así es como los tratan. Pero bueno, no sé, Rey, si te quedó claro el punto. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Perfecto. Muy bien. No sé si haya alguna otra duda. Sí, doctora. Adelante, Lisbeth. Gracias, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. para el tema de extracción de muestras biológicas, aplicaría, digo, las 7 llaves, pero por ejemplo, yo, dentro de la llave de la idoneidad, no advierto que la extracción de una muestra biológica pueda entrar dentro de alguno de los 4 puntos que señalo. Sí, puede ser con el tema de la violación de los derechos humanos, ¿no? De alguna persona, por ejemplo, no sé, violación Ya. del derecho humano a la libertad, no sé si sea un secuestro, no sé si sea una violación, ¿no? Puede ser violación a la libertad sexual, ¿no? Que es un derecho humano. Entonces, pues se supone, por eso te dije, ahí les comenté, ¿no? Ahí tengan cuidado, porque aquí sí puede haber varios elementos en donde sí se pueda incluso restringir la libertad, ¿no? En donde sí se puedan restringir las comunicaciones, porque estamos hablando del derecho humano a la vida, ¿no? O sea, pues hay un muerto, ¿no? Estamos hablando del derecho humano. Ok, Lisbeth. Ajá. Sí, o sea que ahí, por ejemplo, en el caso de las víctimas, se podría argumentar el derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, ándale, que ese es un derecho humano. Entonces ahí el fin idóneo, pues evidentemente es la extracción de muestras biológicas, ¿no? Sí. Bueno, gracias, doctora. Doctora, Sí. por ejemplo, sí. El juez no permite, ejemplo, el tomo de muestras después cuando vas por la parte de la defensa, que es a lo que más me dedico yo, y yo le trato siempre de fundamentar, sí, pero hay un derecho
a la aportación de pruebas. Entonces me estás violando la aportación de pruebas del 20 constitucional apartado B. Claro, 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 Y nada claro. más lo Y del 8.2, Gilda, también. Yo que tengo es. derecho a aportar prueba, Así es. Y ya nada más por lo que me supuesto. dicen, bueno, mi primera experiencia con esas pruebas biológicas, se lo comparto también a la compañera, es de que me restringió que fuera perito hombre, que fuera perito mujer por perspectiva de género, conforme al 273 del Código Nacional, que te marca que tiene que ser del perito, tiene que ser el sexo que más le convenga o le acomode a la víctima o a la persona que se le va a tomar la muestra. Ok, pero sí te lo admitió, ¿no? O sea, sí lo pudiste hacer. Nada más con la restricción de que fuera perito mujer. Ah, bueno, bueno, pero ahí yo creo que no hay tema, porque si fuera el único perito hombre, pues entonces ahí sí habría tema, ¿no? Pero como hay muchos peritos y la perspectiva del género, me parece que el juzgador actuó correctamente, ¿no? Sí, primero con la segunda argumentación tuve que hacerlo porque en la primera ya no, como que ya no me lo estaba queriendo dar, pero me acordé de la argumentación respecto a los derechos humanos y de la aportación de la prueba y con eso, como que ya Sí. cambió. Oye, ¿y tú eras defensa o eras asesora jurídica? Defensa, defensa. Defensa, sí, claro, claro. Sí, Doctora, con otro ejemplo, las pruebas psicológicas, esas sí nunca nos las dejan defensa por segunda ocasión. Normalmente no las graban. Sé que lo correcto sería que las grabaran, pero no las graban. Las de los niños sí, pero las de las personas mayores, adultas no. Y me dice el juez, remítase a las pruebas que ya aplicaron. Pero luego eso se llama contrainforme. Eso lo que hago es revisar las pruebas que aplicó un psicólogo que tiene una técnica muy diversa al mi psicólogo posiblemente. Me está violando un derecho, señoría, y me dice que no, que es la única forma que me puede dar. Y todos los jueces no quieren darnos el acceso a entrevista por segunda ocasión a víctimas. ajá. Oye, y si metes un perito de la misma línea, al perito sí le tienen que dar acceso a la entrevista. Ajá, pero fuerte, o sea, y ahí en ese momento hice el aumento de la investigación complementaria, en Ajá. este caso, por omisiones del MP, y donde mencioné que el MP dijo que no, que la víctima no quería la entrevista, que se negaba rotundamente. Dije al juez que por favor lo obligara, que era lo que él podía hacer, el juez de control, dijo que no, que trabajara con el dictamen que ya ha hecho el perito oficial, que con eso lo trabajáramos y las pruebas, que es lo que me puede ayudar. Pero que en la segunda entrevista no, porque revictimizábamos a las víctimas. Y ya van como 3 jueces que dicen lo mismo. Y es, no, ¿Sabes? Nosotros que hicimos allí en Hidalgo, nos fuimos al amparo. Nos fuimos al amparo por el derecho que tenemos nosotros de aportar pruebas, ¿no? Y por el derecho también que tenemos el derecho a la defensa, pues determina que efectivamente nosotros tenemos que conocer la prueba completa, ¿no? De la contraria. Y el juez de distrito dijo que sí. ¿Sabes qué? Sí, obviamente puso límites para que tuviéramos acceso a la prueba, ¿no? Solamente van a tener acceso en este punto y tal fecha, ¿no? Y tal fecha van a estar todos los peritos y tantas horas van a tener la prueba, la van a tener a su disposición y tiene que ir la fiscalía, o sea, dio todos los pasos a seguir para efecto de que pudiéramos tener acceso a la prueba. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Que metas un amparo indirecto, ¿no? Con base en el 8.2, inciso es D, E y F, incisos D, E y F de la Convención Americana, y otra vez el 20 constitucional, apartado B, ahí también está consagrado ese derecho. Creo que es el apartado B, fracción segunda. Pues yo tengo derecho de saber qué se me imputa, tiene derecho de saber qué se le acusa. Por lo tanto, el derecho a la defensa también implica ese punto. Denme un segundito, ¿sí? Denme un segundo. doctor. Sí, perdón. Entonces, bueno, pues ese es el punto que yo les comentaba. ¿Cómo ven? Entonces yo considero que lo que puedes hacer es que estoy hablando muy fuerte y todo el mundo está dormido aquí. Ya me vinieron a callar. Es que acá ya es la 1 de la mañana. Y y sí, o sea, te digo, nosotros fuimos
al juzgado de distrito y nos dio oportunidad por el derecho a la defensa que tenemos y el derecho de aportar prueba y el principio de contradicción. Gracias, doctora. El tema que ahorita es que los amparos están durando. Por ejemplo, yo promoví uno en noviembre y ahorita me fui al recurso de queja porque me lo desecharon, precisamente por una solicitud al Ministerio Público de actos de investigación, en donde el MP, yo solicito vía oficio en tiempo, en investigación complementaria. El MP, según me contestó, o sea, había escrito, pero nunca me notifica. Voy a la semana, es que ya le había contestado y iba a entrar al recursorio usted al sábado, pero a mí no me notificaste, puse vías de correos electrónicos, todo. No sé. Yo te había puesto ya notificación. De bueno, que te metí promovidos oficios. ¿Dónde está el segundo oficio? No sé dónde quedó el segundo oficio. Promuevo omisiones del MP ante el juez de control y dijo que como las omisiones ya las promoví y ya escrito posteriormente a la fecha de cierre de investigación, que ya no hacía. Digo, sí, pero es que el cierre de investigación a 2 días después de que ya me había contestado. Y inclusive en la audiencia dice el fiscal, no sé, yo estaba con COVID, quien lo atendió fue mi otro compañero, no sé si lo notificaron o no, eso no lo sé. Tampoco sé, tengo aquí entendido que sí les habían dado el acceso, pero usted tiene que haber ido a ver. Pero ¿para qué tenemos correos electrónicos de notificación? El artículo 82 del Código Nacional dice que los medios electrónicos son motivos de notificación. ¿Qué pasó con mi segunda solicitud de actos de investigación? No lo encontramos. El compañero que usted se lo dio ya no trabaja para la fiscalía. ¿Qué No. hice? Solicité. Me echaron el amparo, que no. Y eso fue en enero. Promuevo recurso de queja, ve ahorita. Hasta el mes de julio no me han resuelto mi recurso de queja. Mi pobre imputado lleva 2 años en prisión preventiva justificada por feminicidio. Entonces ahorita, pobre tipo, bueno, yo soy la tercera abogada porque los demás abogados se les fue el término. Rescaté la etapa de investigación complementaria conforme al 91, ¿no? Del Código Nacional. La rescaté y le digo, promuevo estos medios probatorios, y el juez de control le permite al fiscal, aunque en su cara le dijo, no sé qué pasó con tu oficio, y 2, no tengo forma de decirte si te notificaron o no. Tú tienes que haber ido a la fiscalía ahí de Barrientos. Le digo, pero si yo puse correos electrónicos, ¿por qué no me notificaron? Tu acceso va a ser tal fecha, tal hora. Yo no fui omisa, y aún así el juez de control no permitió reapertura de investigación para pues, esas omisiones. Promuevo el amparo, me lo desechen en enero, promuevo recurso de queja y vean ahorita, llevo 8 meses y la familia, pues uno piensa que como que uno no trabaja, ¿no? Y Sí. yo voy a poner, la verdad, cuidando de eso que me está diciendo de derechos humanos, se me ocurre ahorita promover un oficio a la segunda sala en esa que está conociendo ahorita, para decirles que por favor, pues el derecho humano se está violando al no dar una resolución pronta, ¿no? De una posición pronta. Exacto. Y también acuérdate que también tenemos el recurso de revisión, ¿no? Ante los colegiados, porque luego los jueces de distrito también sacan unas resoluciones. Entonces, fíjate que los colegiados tienen más conocimiento en materia de derechos humanos, ¿eh? Los Gracias. colegiados. Sí, ¿Qué? entonces vete al recurso de revisión. Ellos ya por lo menos van a mandar a reponer, ¿no? Que es lo que tú quieres. Por lo menos van a mandar a reponer. Y ¿qué otra cosa te iba a comentar? Y mete también, denúncialos ante la visitaduría, a la fiscalía, aunque ya se haya ido el otro tipo y los dos, denúncialos ante la visitaduría para que les inicien un procedimiento disciplinario. Yo utilizo todos los medios, derecho penal, derecho disciplinario, derecho administrativo para efecto de la defensa, porque sí, tú tienes razón. Luego los clientes creen que uno pues no trabaja, pues no, lo que pasa es que dilatan las cosas, ¿no? Y se les entiende, ¿no? Pues porque su hijo está, el mes pasado cumplió 2 años en prisión preventiva, ¿no? Y el juez de control le está presionando para que también le contesten que no le han contestado y en qué etapa va para ver si seguimos con el juicio oral o no. Pero te estoy tratando de decir, no, yo no estoy en una cuestión así, sigo con el juicio oral, me dice uno de mis compañeros, vamos a seguir el juicio, metemos prueba nueva. Luego el tema que el MP no lo va a decir, no, tú me promoviste vía oficio una solicitud de actos de investigación, entonces no es prueba nueva, o de, bueno, vamos a prueba de refutación. No va a Exacto. querer. No va a querer. Vamos a No, arriesgarlo. pues hay que esperarse tantito, yo digo. Hay que Pues sí, esperarse tantito y pues hacer eso que les comento. Hilda, pues no sé si tengan más dudas. Yo me voy porque aquí yo les prometo que igual y les puedo dar otra hora la semana que entre en México. Yo llego ya el domingo a México y yo pudiera, no sé, trabajar con ustedes, si ustedes así lo quieren, pudiera ser el jueves. A ver, déjame ver, jueves o viernes. El viernes, mejor el viernes, pudiera trabajar con ustedes de 7 a 8 de la noche para que cerráramos el tema. Por mí no hay problema, compañeros, ¿les parece? ¿Cómo ven?
¿no? Porque Padrísimo. aquí ya Ningún todo el problema, mundo sí me está gustaría. durmiendo, ¿verdad? Lo terminamos y ya les voy diciendo otros puntos también súper, súper, súper claves y súper importantes para que nosotros podamos defenderlos y que nosotros podamos irnos ante los juzgados federales, ¿no? ¿Ok? Entonces lo agendo de una vez, déjenme ver. Ay, pero el viernes me toca Hidalgo, pero ya estoy de regreso. Oh, Ya, doctora, perdón que la interrumpa. Si se sí. pudiera igual ya como va a estar acá en México, el horario igual, ¿no? A las 8, no sé qué posibilidad haya, o no sé Ay, sí, sus más noches, tiempos. sí, sí. A ver, déjame ver. El 16 estoy en Hidalgo. Martes 13. ¿Saben qué? Ay, no, ¿qué es? Hoy es 17. Es el Oye, 23. bueno, Sí, sí, para usted es sábado, 17. sábado 17. El 26, lunes 26 en la noche. ¿Pueden, compañeros? Lunes 26 en la noche. Ok. ¿Sí? Sí, por mí sin problema. Súper, Sí, entonces está a muy ver, bien. lo pongo. Sí. Ok. Y ya lo cerramos, ¿no? ¿A las 8 o a las 9 de la noche? A la hora que ustedes quieran. A las Yo creo 8, que ¿no? lo más mejor para que todos tengan en su casita, ya hayan cenado y todo. Si usted puede, a las 21 horas sería excelente. A las 9. Ah, bueno, está bien. Por favor. Entonces trabajamos de 9 a 10. Está ¿Les bien. parece? Sí, gracias. Sí. Bueno, pues ya quedamos. Sí. Perdónenme, ahorita yo dije, no, pues la terminamos, pero miren, aquí ya me tocaron la puerta. Es que yo también grito. Pero bueno, nos vemos entonces, ya lo puse aquí, ya le puse continuación, Hilda, Ok. el lunes 26, pero me está poniendo aquí a las 1 de la mañana, hazme el favor. Son A las 9 p.m., ¿verdad? Un día antes. Listo, lo hacemos. ¿Les parece? Uy, mira la bebé. Muchas felicidades. Muchas Gracias. felicidades. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Un abrazo, de verdad. Síganme en mis redes sociales, de quienes no me siguen. Ahí Gracias, igualmente. ¿no? Y Gracias, nos vemos el doctora, lunes. igual. Gracias, Ojalá y se doctora. unan Buenas más. noches. Ojalá y se unan más para esta información. Hasta luego. Sí, gracias. Bye. Gracias. Gracias, Hilda. Gracias, licenciado. Bye. Gracias a todas y a Hasta todos. Nos luego, vemos bye, el buenas lunes noches. 20. Buenas noches. No. Descansen. Compañeros, por ahí Igualmente. seguimos con. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Descansen. Igual, gracias.